Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Tiza en los zapatos, este podcast sobre educación para todos los públicos donde intentamos de alguna manera divulgar el mundo de la educación. Aquí estamos de nuevo y como no, nos vamos a presentar porque es lo correcto comenzar presentándonos. Yo soy Jaime y como no, al otro lado tengo a mi compañero Carlos. ¿Qué tal estás, Carlos? Hola Jaime, muy bien, ¿y tú? Yo muy contento de nuevo, ¿por qué? Porque te toca a ti traer el tema y a mí me encanta escuchar esos temas tan curiosos y sobre todo que vas tirando hacia las nuevas tecnologías que tanto me molan. Y así voy aprendiendo un poquito más y espero que también los oyentes vayan aprendiendo con cada tema que nos traes. Pero bueno, como siempre, vamos a dedicar un poquito este comienzo del podcast a comentaros un par de cosas. Y la primera, que era la más inminente, después de daros tanto la vara con las JPod y esa mesa redonda que íbamos a llevar a cabo sobre el podcasting en la educación, la verdad es que os podemos ya decir que, pues bueno, que ya ha sido, nos lo hemos pasado pipa, la verdad es que ha sido una gozada conocer ya en persona a compañeros como David García, como a Tony Pérez, que también era oyente nuestro desde hace mucho tiempo, a conocer a los compañeros de Onda Saya, a Juan y a David. La verdad es que ha sido una gozada participar con ellos. Y sobre todo estamos muy contentos por el resultado de esta mesa redonda, que os tenemos que decir que sí, que la vamos a publicar aquí, que la podréis escuchar. Lo único que os vamos a pedir es un poquito de paciencia, porque se va a publicar en todo lo que es la web de las JPod o todo lo que, digamos, se realizó en esas jornadas de mesas redondas, de talleres, se va a publicar a la vez. Entonces, lógicamente, nosotros vamos a esperar a que esté todo publicado y entonces os proporcionaremos esta mesa, que esperamos que no se tarde mucho. Así podréis escucharla como si hubierais estado allí mismo. Es más, aunque en este podcast subamos el audio, os daremos por las redes sociales el enlace para, porque quiero recordar que también se grabó en vídeo, el vídeo para que nos podáis ver las caras y bueno, y podáis ver cómo se nos subían los colores al hablar delante de tanto público. Definitivamente ha llegado ese momento, entonces. Sí. Vamos a mostrar nuestras jetas al mundo. Sobre todo la tuya, Jaime, porque tú estabas presentando la mesa y de pie y se te va a ver mucho más fácil. A mí igual estaba ahí en la esquinita, no sé, porque al final, hay que decir, al final me engañaste y bueno, tomé parte activa, no solo en el público, sino desde la propia mesa y formamos ahí Tiza los zapatos team. Sí que es verdad, porque lo engañé en el último momento. Siempre le había vendido a Carlos que iba a estar entre el público. No te preocupes, tú estate aquí en el público por si necesitamos algo. Y cuando llegó un poco a esa reunión previa a la mesa redonda donde todos desayunamos, lo engañamos, le dijimos, venga Carlos, sube que tú tienes mucho que aportar. Y como invitado sorpresa subió al escenario. La verdad es que tomó una buena dosis de valor, subió ahí con todos nosotros y estuvimos discutiendo, pues la verdad, de muchas cosas interesantes. Poco tiempo, Jaime, poco tiempo, como siempre. Poco tiempo, sí, la verdad es que poco tiempo. No es que nos quejemos, sino como dice Carlos, que siempre para hablar de estos temas se nos queda bastante corto. Pero bueno, como decimos, estuvo muy interesante y lo disfrutamos muchísimo. También comentaros alguna otra cosa y lógicamente algo que ya sabéis, y es que tanto en iVoox como en iTunes nos podéis dar, bueno, en iVoox nos podéis dar al me gusta y así nos ayudáis a dar esa difusión que queremos de este podcast. En iTunes sabed que como estamos podéis dejar una reseña, qué os parece este podcast, incluso valorarnos con estrellas. Y también recordaros, sobre todo a estos nuevos oyentes que se están reenganchando a Tiza en los zapatos y sobre todo a raíz de habernos hermanado con Educatribu, deciros que tenemos un blog que es tizaenloszapatos.blogspot.com, donde tenéis toda la información, qué es esto, cómo se escucha y sobre todo las redes sociales y esa revista que tanto nombramos, esa revista de Flipboard, donde vamos colgando los artículos en los que nos vamos basando para realizar estas entregas o incluso algún otro que se va colando que nos parece bastante interesante y lo ponemos ahí. Bueno, novedades de esta entrega, pues Carlos nos trae, en este caso, una novedad, porque ha iniciado un nuevo proyecto que además ya tiene bastantes entregas publicadas, pero mejor que os lo explico yo, os los va a explicar él. Cuéntanos, Carlos, ¿qué es esto de Somos Nandáticos? Bueno, Somos Nandáticos pertenece a la parte social media, por decirlo así, del proyecto empresarial de Nandatic. Es un proyecto que iniciamos con otros dos compañeros, también profesores, hace pues algo más de un año. Somos tres profesores ingenieros informáticos y que intentamos
dar valor a todo esto de las nuevas tecnologías en entornos educativos mediante varias soluciones, por decirlo así. Lo que es el podcast, porque he dicho social media, pero principalmente estamos hablando de un proyecto de podcast con vídeo, pues iniciamos hace un mes, más o menos. Ya tenemos 9 entregas. Mi objetivo es alcanzar las 26 de Tiza y entonces ya parar. Ya con eso será suficiente. Bueno, y hablamos pues todo lo que no traigo precisamente a Tiza muchas veces, de temas de nuevas tecnologías, de cómo influyen en la educación, pero sobre todo de cómo los profesores podrían utilizar esas herramientas. Pues es algo que comentamos ahí en Somos Nandáticos, y que muchas veces pues esos podcasts van acompañados de material audiovisual en formato vídeo, para que pues bueno, el manejo de esas aplicaciones sea un poquito más fácil de llevar a cabo. Es decir, en el podcast normalmente explicamos ventajas, desventajas del uso de esas aplicaciones, y en el vídeo pues mostramos algún ejemplo de cómo utilizar. Entonces, todo aquel profesor interesado en llevarse las nuevas tecnologías al aula y sacarle provecho, pues yo recomendaría escucharnos y bueno, nos pueden seguir en las redes sociales, en facebook.com/nandáticos sobre todo, y ahí es donde estamos dando caña. A ver si dentro de poco ya disponen de una promo para que la podamos poner aquí en Tiza en los zapatos. Una, como decíamos en las anteriores entregas, una tradición que se ha perdido un poco en el podcasting, pero que queremos recuperar para dar promoción a todos aquellos podcasts y proyectos que, bueno, que tienen que ver con esto que hacemos nosotros. Bueno, Carlos, como he dicho al principio, tú te encargabas de traer un tema, y en esta ocasión, aunque ya lo adelantabas en la entrega anterior, ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, me gusta traer aquí siempre, pues bueno, conclusiones de la OCDE, porque a mí me sacan un poco de mis casillas la mayoría de ellas, y esta no es diferente, y saco el titular y digo: los ordenadores en la escuela no mejoran las notas de los estudiantes. Para educar a una persona hace falta la tribu entera. Educatribu.net es un espacio para compartir conocimiento mediante materiales educativos libres y gratuitos. ¿A qué esperas para unirte a la tribu? Educatribu.net. Mira, los profesores se han dejado el micrófono y el ordenador para grabar. Y también el guión para su promo. ¿Lo hacemos nosotros? Venga, empieza tú. Taboró Educativo Podcast, un nuevo lugar de encuentro para analizar aspectos relevantes sobre la educación. En cada episodio elegiremos un tema para reflexionar e invitaremos a un especialista o experto que nos aclare y profundice en ese contenido. Queremos que sea un espacio de encuentro para todos los educadores, padres y madres, maestros, profesores y otros agentes involucrados en el aprendizaje. Buscaremos respuestas a dudas y preguntas que actualmente nos hacemos en la escuela. Nos puedes escuchar a través de ebooks o iTunes y contactar con nosotros en nuestro correo tagororeducativo@gmail.com, en Facebook Tagoror Educativo y en Twitter @tagororpodcasts. Ay, ten cuidado que vienen los profesores. Vamos a escondernos. ¿Empezamos, Juan? Perfecto, David. Tagoror Educativo Podcast, un nuevo lugar de encuentro. Pero si ya está grabado. Tagoror Educativo Podcast. The color-coded town. Un nuevo podcast de educación. It was a great offense. It brought no compliments. A stranger to the town, he came and met a girl that very few would say is worth. Y así es, amigos oyentes de Tiza en los zapatos. Este es el titular con el que nos sorprendieron en septiembre, y que bueno, en este sentido yo creo que puede ser bastante chocante como primera, porque bueno, parece que toda la evolución de la educación se tiene que basar o se está llevando a cabo con la implantación de las nuevas tecnologías y por tanto de sistemas informáticos en el aula.
Y de repente llega la OCDE después de un verano tranquilo y nos dice, pues no, aunque utilicéis muchos ordenadores en clase, mucha conexión a internet, se ha demostrado con sus maravillosos estudios que eso no mejora las notas o el rendimiento de los estudiantes. ¿Tú qué opinas así, Jaime, de primeras con este pedazo de titular? A ver, pues me parece una incongruencia total con lo que nos han estado vendiendo durante años. Es decir, desde el mismo momento que como ya dijimos, se ponían de moda las nuevas tecnologías, el relacionarlo directamente con lo que es la informática, cómo molaba eso de tener un aula de informática, o en los colegios, no, mira, es que había la extraescolar de informática donde se iban a aprender a manejar los ordenadores, que luego jugábamos al Prince of Persia y al Doom, pero ¿qué más da? Realmente... Eso ayudaba mucho al aprendizaje. Eso ayudaba mucho a aprender, sí, sobre todo la coordinación óculo-manual. Pero sí que es verdad que durante estos años, desde que yo casi tengo memoria, se ha vendido que introducir el ordenador en el aula era un gran recurso que mejoraba el aprendizaje, daba un acceso más rápido a la información, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo no sé en qué se basa este estudio o cómo han realizado este estudio para que de repente tiren por tierra todo lo que se ha estado diciendo durante décadas, a no ser que haya cambiado la forma en la que se le da uso, en este caso, a los ordenadores. No sé si en el aula... Bueno, el aula... Vamos por ahí. Sí. Va por ahí. Entonces, vale, muy bien. Comentarte, pues... Jaime, y sobre todo a todos los que utilicen esta revista que has comentado de Flipboard, que voy a comentar 3 artículos que están ahí un poco con relación total entre ellos. Uno que es del Mundo, que es un poco más centrado en los datos. Otro del Confidencial, que precisamente lo que hace es mezclar esos datos y, vamos a decirlo así, opinar sobre ellos o intentar ver la cara oculta de esos datos. Y uno totalmente de opinión, como siempre, de Sharshatik, que es un blog que a mí me encanta y que cuando habla de algún tema relacionado, en este caso con la tecnología, que suele tocar mucho, obviamente, pues no deja títeres con cabeza y suelo estar bastante de acuerdo con su autor Jordi Martí, que es muy crítico y siempre desde un punto de vista muy, muy especial. Uh-huh. Bueno, continuamos entonces y el estudio pues saca a la luz unos cuantos numeritos, ¿no? Unos cuantos datos con lo que hace, o con lo que fundamenta, su conclusión. En este caso dice que en España tocamos a 2,2 estudiantes por pantalla, que lo que viene a decir es, da igual que sea un ordenador, una tablet o un dispositivo, al final informático, pues toca un dispositivo por cada 2,2 alumnos, cuando la media de la OCDE es de 4,7. O sea, hablamos que en España, por redondear un poco, cada 2 niños le toca una tablet, vamos a poner, o un ordenador de estos, un netbook. Sí, dependiendo del nivel educativo en el que estemos hablando, pues supongo que será un dispositivo u otro, sí. Uh-huh. Y en la media pues es casi 5 alumnos por pantalla. Dice que aquí en España dedicamos unos 35 minutos al día en las escuelas a estar conectados a internet y que los niños, estos son 10 minutos más que la media, suelen estar en 25 minutos al día de uso de internet en las escuelas y que inician los niños entre los 7 y los 9 años en el uso de las nuevas tecnologías y de internet, que aquí dice que estamos en la media. Pero claro, la conclusión suya es que aquí hay muchos más dispositivos por alumno, se usan mucho más en las escuelas y luego se analiza el rendimiento, que claro, en estos análisis de la OCDE siempre estamos en la cola, ¿no? de todos los países, lo que implica que claro, su conclusión es rápida, pues si utilizan más la tecnología y tienen peor rendimiento que la media, significa, la conclusión está clara, ¿no? Los ordenadores en el aula no ayudan al rendimiento. Y yo creo que es un poco, aparte de generalista, que no me gusta nunca generalizar tanto, es un poco pues bastante descabellado, ¿no? Un poco este tipo de conclusiones me parece pues sacadas totalmente de contexto y parece casi una encuesta electoral. La verdad es que a mí la sensación que me están dando es que están haciendo quizás una relación, claro, sin tener todos los datos, una relación que no tiene nada que ver.
Es decir, si están analizando, si están haciendo una comparativa de la cantidad de tecnología que hay en el aula en cierto país y cómo es el rendimiento de los alumnos, sin ver la relación directa, quizás los factores que influyen en el rendimiento no tienen nada que ver con que tengan ordenadores o no. Es más, si recuerdas que hablábamos de que aquí en España, pues además es que hay muchos sitios donde los ordenadores a veces ni se tocan, que los tienen allí y que han comprado un montón o que los tuvieron en su momento y bueno, por ciertas causas no se usan. Es que mezclan dos cosas, sí. Es lo que te iba a comentar ahora. Mezclan el uso de la tecnología en clase o de los dispositivos con esos 35 minutos al día de media con los resultados que han obtenido en los informes de PISA los alumnos, los estudiantes que tienen ordenadores en casa. Entonces dicen, pues bueno, los que usan pantallas muy a menudo, los que usan los dispositivos, sacan peores notas en PISA que los que lo hacen con un uso moderado. Tampoco dicen exactamente qué es un uso moderado y qué es usar muy a menudo, ¿no? Esto es en clase. Claro. Bueno, los que se conectan mucho a Internet llegan más tarde al colegio. Conclusión directa, ¿no? Como me conecto a las 8 de la mañana o como me pego en Internet hasta las 5 de la mañana, pues claro, luego no puedo madrugar, ¿no? Esta es un poco su conclusión. Y dice, el 33% de los españoles, aquí ya pasan de lo que es el tema más estudiantil, sino en general pasa conectado al menos 4 horas durante los fines de semana. Pues muy bien, ¿no? En este sentido mezclan, yo creo, que un poco de todo tipo de circunstancias como para sustentar esa afirmación, ¿no? Y claro, esto mezclado con otros tipos de tendencias educativas, como que en Francia vuelven a instaurar los dictados y el cálculo mental, que parece un poco más de los 70 que de la época actual, pues bueno, uno piensa que a lo mejor hay algún tipo de interés detrás de todo esto, no sé cuál, pero yo creo que van por ahí un poco los tiros, ¿eh? La verdad es que a mí me da bastante miedito cuando hacen este tipo de estudios, porque más que fijarme en los resultados, me hace plantearme cuál es el fin, cuál es el objetivo principal por el cual deciden hacer este tipo de estudios, porque, como digo, si hasta ahora estaba más que demostrado que las nuevas tecnologías, en este caso vamos a centrarnos, por ejemplo, en los ordenadores, no vamos a ir ni siquiera a las tablets, vamos a ir al ordenador de toda la vida, que eso ya estaba en el aula, teníamos el ordenador del aula, y más ahora cuando casi todas las aulas tienen una pizarra digital, por lo menos cuando se hizo esta campaña de poner las pizarras digitales en los colegios, pues ya venían inevitablemente con un ordenador mínimo en el aula, que ya sea que lo puede usar el profesor o los alumnos. Cuando estamos viendo que estaba este avance en cuanto a utilizar un recurso, a tener una fuente de información, es que sigo confuso en el por qué están relacionando las horas que puede estar un alumno delante del ordenador a su rendimiento académico. Lo único que se me puede ocurrir es que quieran ir un poco al tradicionalismo, ¿no? Es decir, no, es que los alumnos lo que tienen que hacer para poder aprender es estudiar con un libro, estudiar los datos que dan, que el profesor esté allí dando una clase magistral y resolviendo dudas. O sea, casi se me ocurre que te quieran ir allí y que, claro, un ordenador lo que hace es distraer, hacerle perder tiempo a los alumnos de estudio. En lugar de estar estudiando, están navegando por internet. Entonces, eso no es tiempo de estudio. Eso es lo único que se me ocurre que pueden llegar a pensar las personas que ven esa relación. Pero eso dicen las personas que no saben cómo usar el medio. O sea, es decir, en este caso la tecnología, para alcanzar mejor esos objetivos. Porque precisamente la tecnología puede... Si ellos quieren hacerlo así, que podemos estar o no de acuerdo en que el tema de repetir, sistemizar todo el aprendizaje pueda ser bueno o malo, pues bueno, yo creo que no saben utilizar ese medio para llegar mejor a sus objetivos, que podrían utilizarlo pues igualmente en este sentido. Yo creo, de todas formas, que centrándome en el profesor, yo creo que ya no queda casi ningún profesor que sea reacio al uso del ordenador en el aula, aunque sea solo el ordenador suyo, que al principio... ¿Tú crees? Uf.
a ver, desde que, y volviendo al ejemplo de la pizarra digital, desde que tienen ya el tema de la pizarra digital, que los libros ya les vienen, que la editorial se lo da como mínimo en un pendrive y puede poner el libro en la pantalla, que puede buscar un vídeo en YouTube y ponerlo. Vamos, a ver, muy pocos tienen que quedar de los que prefieran coger el vídeo en VHS, ponerlo en el aula, o de los que prefieran, seguir, vamos, no tocar el ordenador. Aparte de que ha habido ya un relevo generacional bastante importante desde que se inició el introducir la informática dentro del aula. Es que yo ahí tengo una visión muy limitada, tanto en cuanto, pues, mis clases son siempre, o la mayoría, en una FP de informática. Entonces, claro, los compañeros que conozco mucho más siempre pues utilizan estas nuevas tecnologías, o casi siempre, aunque sea del modo que tú dices, que quizás para mí no es el modo completo de utilizar las nuevas tecnologías, ¿no? Poner un vídeo en YouTube, pues hombre, es casi lo mínimo que se puede pedir, ¿no? Hoy en día, lo que tú dices. Claro. Pero claro, es un tema, pues, para otro debate casi el tema este. Mira, te resumo, si quieres, el primer párrafo del artículo del Confidencial, que dice un poco eso. Dice: los pedagogos empiezan a no tener buena reputación. Se les ve demasiado titubeantes. ¿Libros de texto, sí o no? ¿Aprender de memoria, sí o no? ¿Ordenadores en el aula, sí o todo lo contrario? ¿Disciplina o permisividad? Dice: en Francia entra en vigor la nueva reforma educativa el próximo curso, se reintroducen dictados y cálculo mental, se suprimen programas bilingües, y la ministra ha dicho: vamos a verificar que los alumnos repitan y memoricen para dominar los saberes fundamentales. Es decir, nos estamos distrayendo con todo lo que la tecnología, con todo lo que Internet pone a nuestra disposición, y tanta distracción no es buena. Esto lo digo yo, no lo está diciendo el artículo. Dice: y tanta distracción no es buena, vamos aquí a centrarnos en, pues bien, la gramática, los cálculos, y tener una gran pues rapidez mental a la hora de realizar sumas, porque esto de utilizar calculadora está sobrevalorado. Y la verdad que es que a mí me deprime mucho todo este comentario, vamos, porque Francia, como un poco líder europeo en muchos aspectos, en este sentido me está defraudando un poco. Mira, yo creo que no hay que perder de vista algo que creo que es básico y que nos enseñaban en primero de carrera de magisterio, y es que al fin y al cabo la educación de un país se amolda a las necesidades de la sociedad. Es decir, al fin y al cabo nosotros cuando estudiamos, y lo decimos muchas veces, aunque hay mucha gente que quiere hacer debate sobre esto, yo lo tengo muy claro. Cuando un niño va a la escuela, estoy hablando de la escuela en la etapa, vamos a poner, obligatoria, cuando un alumno va a la escuela no solo va a aprender, sino también va a aprender conocimientos, sino a aprender a ser una persona, a ser un ciudadano, al fin y al cabo, ¿no? Estamos creando gente productiva para nuestra sociedad. Y ya he sabido que la educación que había en el siglo XIX, a finales del siglo XIX o principios del XX, estaba orientada a las necesidades de esa sociedad. Necesitábamos, pues, obreros. Y cuando yo era pequeño, pues también se necesitaba saber muy bien cálculo y saber escribir muy bien. No quiero decir que ahora no le demos importancia al hacer unos dictados o aprender un cálculo. Yo creo que sí que es verdad, que hay que ahí nos cogía un poco, tanto nos hemos distraído que tampoco digo que haya que aprenderlo de memoria, pero el cálculo mental y la ortografía, los dictados, que son unos, al fin y al cabo, es que son herramientas, no hay que perderlo de vista, son recursos que nos pueden servir para trabajar algo, pero eso no quiere decir que haya que quitar otros recursos que también funcionan, como puede ser el ordenador. Es que puedes hacer incluso los dictados con el ordenador. Yo los he hecho así. En muchas editoriales te ven ya preparar los dictados para corregirlos y dirán: ¿por qué perezoso eres? ¿Por qué no lo haces a mano? Oye, pues podría hacerlo, a veces lo hago porque me gusta hacerlo a mano en la pizarra, pero si tengo una herramienta más chula que puede motivar a los alumnos a hacer el dictado, o incluso con música, por ejemplo, hacer ese dictado, y todo esto necesitaría yo estas nuevas tecnologías. Yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. El decir que vamos a reintroducir unos recursos que creemos que antes pues o que se han perdido y que pueden servir para ahora, a decir no, es que el ordenador es un mal recurso. Yo lo que creo, hay una clave en lo que has dicho, es decir, vamos a formar ciudadanos para la sociedad. La sociedad hoy en día es cambiante de una forma espectacular. Es decir, en 2 o 3 años algo que te servía para ganar millones te sirve para perderlos. En cuanto a negocio, en cuanto al movimiento social, la evolución tecnológica dentro de la sociedad,
Y yo creo que separar el aprendizaje de esa evolución social, de alguna manera lo que hace es formar peores ciudadanos, ¿no? Yo creo que debería ser algo bastante claro para todo el mundo. Luego, hay un montón de estudios que dicen que en un mes se olvida aproximadamente el 90% de las cosas que aprendemos. Si ya tiramos solo de memoria o de repetición, claro, para aprender, pues bueno, nos seguiremos sabiendo las preposiciones como no las sabemos tú y yo, pero no sé nunca pues muy bien para qué me ha servido realmente saber que las preposiciones de memoria. Hombre, ahí entramos ya, como es que nos suele pasar, y cuando escuchéis la mesa redonda lo veréis que también nos pasó. Cuando empiezas a hablar de un tema acabas hilando y nos vamos por las ramas. Pero en este caso sí que es verdad que algo que se consiguió, que fue demostrar de alguna manera que los aprendizajes se quedaban fijados mejor y más duraderos cuando eran, basado, todo esto que digo no descubro nada, es el constructivismo que tanto hemos estudiado, los que hemos estudiado, valga la redundancia, algo sobre docencia, que el alumno cree su propio conocimiento o hacerlo de una manera motivadora, buscar un aprendizaje significativo. Si se hace de memoria, efectivamente, pues se olvida más rápido, no se aprende, se memoriza. Habría que buscar alguna manera de poder volver a usar ciertas herramientas, pero la memorización, yo creo que ya se ha demostrado desde hace mucho tiempo que no es una buena metodología para aprender. Ojo, que no digo que haya cosas que haya que aprenderlas de memoria. Sí, no te digo que no haya que aprender la tabla de multiplicar de memoria, porque es que no... Yo ojalá hubiera algún otro... Oye, si alguien conoce otra metodología que me lo diga, porque yo encantado. Pero bueno, que son cosas que te aprendes de memoria y que luego con el uso refuerzas y se acaba fijando. Pero es lo que tú dices, ¿no? Aprender toda la gran mayoría, como casi cuando hicimos tú y yo de pequeños, ¿verdad? Que te hacían memorizar tablas, verbos y un montón de cosas que son una locura. Pero en fin, es que nos vamos de tema. Sí, por eso te iba a decir, por volver un poco al tema de la tecnología, en el estudio pues llegan a decir frases como se demuestra así el nulo efecto de la tecnología en el aprendizaje, y se quedan tan anchos, o ponen en duda pues el valor añadido que la tecnología aporta al proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas. Yo creo que, precisamente hablando un poco en España, ya dejando un poco estas conclusiones de la OCDE, que a lo mejor son desde un punto de vista bastante pues objetivo, porque están fuera de lo que es la situación del país, y por eso mismo pues pierden bastante de credibilidad en mi punto de vista. Podríamos decir que la gran cagada, por decirlo rápido, estuvo pues en ese proyecto multimillonario de Escuela 2.0, ¿no? Del año 2009, si no recuerdo mal, desde el 2009 a 2012, donde se introdujo pues multitud de notebooks de este estilo, mini portátiles o como queramos decirlo, en las aulas, sin que yo creo que en el 2009 todavía no estaba ese cambio generacional que comentas que se va dando en los últimos años. Y yo creo que fue un shock total. O sea, yo creo que la cantidad de profesores preparados para recibir semejante cantidad de equipo, sin formación, sin ningún tipo de instrucción general, sin unos objetivos directos a conseguir con el uso de esos portátiles, sino que aquí los tienes, utilízalos como te dé la gana. A mí me parece pues que fue un poco el gran error, ¿no? El que ha hecho que muchos docentes adopten de una forma incorrecta el uso de las nuevas tecnologías, sin ningún tipo de instrucción, sino como, bueno, pues buscar ahora en Google y hacerme un trabajo, y te olvidas, sin ningún tipo de acompañamiento, sin tener claro los objetivos, muchas veces utilizando la tecnología, en este caso los mini portátiles, para aprender una herramienta, a lo mejor, no para utilizar esa herramienta para alcanzar unos objetivos que serán los mismos que en los 80, unos objetivos didácticos o metodológicos. Pero quizás con esa herramienta tecnológica el alumno va a estar más motivado o va a afianzar mucho mejor esos conocimientos. Yo creo que esta serie de conclusiones que yo saco, yo creo que son... Está mal que lo diga yo, pero yo creo que son la parte importante de este tipo de conclusiones, o de esta falta de consecución de rendimiento máximo con el uso de las nuevas tecnologías. Yo quiero añadir además que... puedes discutir conmigo, puedes llevarme la contraria.
No, es imposible. O sea, hay cosas que son ya irrebatibles. Y en este caso, es que este estudio, de verdad, yo no le veo ni pies ni cabezas tal y cual nos lo estás contando. Luego quizás si investigáramos más allá, es lo que digo, encontraríamos unas motivaciones para llevar a cabo este estudio, o resulta que es que, bueno, habría que verlo. Pero yo lo que quería añadir es que además de introducir estas nuevas tecnologías en el aula, que fueron los netbook, sin esa preparación, comentar que ahora que ha habido este cambio generacional, ahora que los profesores están preparados, ahora que los están usando y ahora que saben un montón y cómo usarlos, qué recursos, qué webs, cómo introducirlos en cualquier cosa, ahora es cuando justamente han decidido ya no dar soporte ni servicio técnico a estos netbook. Por lo tanto, están dejando de usarlos porque el netbook que se estropea es un netbook que no se arregla, a no ser que salga del mismo bolsillo del centro. Así que así está el tema. Y parece de chiste, pero efectivamente, ahora que se le podría dar un uso es cuando precisamente no viene la ayuda, digamos, de los de más arriba. O directamente pero bueno, esos netbooks han quedado pues anclados en esa época con 512 megas de RAM y poco más. O sea, exacto. Es un poco todo. Y luego, cuando decimos que la educación en España da bandazos, pues nos referimos, entre otras muchas cosas, no solo a las leyes, sino a las estrategias que quieren implantar, ¿no? O sea, aquí que un gobierno llegue, haga algo que nosotros, pues yo incluso como informático podría alabar en su momento, decir, ostras, van a apostar fuerte por las nuevas tecnologías en educación, vale, pero apostar fuerte no es llegar a un acuerdo con Toshiba y hacer HP y comprar miles y miles de dispositivos. Eso no es. Eso es muy de cara a la galería. Claro. Aquí yo creo, o sea, que tú estás ahora con que actualmente podríamos decir que no somos, que los docentes no tenemos incompetencia digital, por decirlo así. ¿Que no estamos preparados? ¿Tú crees que sí? ¿Que ya estamos mejor preparados en cuanto a nuestra competencia digital? Sí. ¿Tú eres optimista en este sentido? Sí, en comparación con hace... Yo qué sé, no te voy a decir siquiera vamos a irnos muy para atrás, vamos a irnos a hace 20 años, por exagerar, pero sí, ahora estamos, más que preparados. Más que preparados nosotros, los alumnos también, para ser receptivos a la hora de manejar unas nuevas tecnologías, los padres a la hora de decir... bueno, están usando un ordenador, es que no les parece nada raro, es que a día de hoy lo que eran las nuevas tecnologías, es que lo de nueva se tendría que quitar ya. Es que a día de hoy todo el mundo, totalmente de acuerdo. Todo el mundo, a ver, vamos a poner el 90% porque sabemos que hay unos casos especiales, pero quien más, quien menos tiene un móvil, un ordenador o una tablet, tiene un aparato que lo conecta a internet o tiene un aparato con el cual escribir un trabajo. Es que ya nadie entrega los trabajos a mano en la secundaria. Todos ya escritos por ordenador. Por eso, a mí lo que en mi cabeza no llega a entrar es que se siga vendiendo, por ejemplo, el tener un ordenador, y vuelvo a repetir, ya no hablo de una tablet, un ordenador, un netbook en el aula, no uno, perdón, varios, para que me entendáis, varios para los alumnos, aunque sean cada dos, me da igual, como una herramienta habitual. Porque es que es una herramienta habitual de casa. A ver, voy a hacer una exageración bestial, ¿vale? Pero para que me entendáis. Es como si en casa todo el mundo tuvieran bolígrafos y cuadernos de papel y en clase siguieran trabajando con tablillas de barro. Porque es algo que no es nuevo, es que es habitual, está intrínseco en la que es la vida habitual de un chaval, desde que tiene conciencia, llega y juega con el Pocoyo en el móvil de su padre, hasta ya en la adolescencia, que están todo el día con el ordenador. Y decirme que no haya ordenadores en el aula, para mí que no me cabe en la cabeza. Yo lo siento, pero yo abogo porque tendría de alguna manera que los centros disponer, y con ayuda de cada gobierno de todos los países, ahora me refiero en general, de ese recurso como el que dice el recreo, como quien piensa en las colchonetas del gimnasio o como el que piensa en una pizarra. Esa sería un poco mi alegato. Entonces, si te parece, voy con el mío por terminar o por dar un poco la conclusión. Yo me quedaría con que el titular de la tecnología no mejora el aprendizaje
es eso, es que el estudio acaba sacando como conclusión que la tecnología no aumenta el rendimiento, pero eso no significa que lo disminuya, ¿no? Eso para empezar. Sí. Es decir, no estamos diciendo que sea mala, estamos diciendo que, bueno, que la gente o los estudiantes que utilizan tecnología no son mejores que los que no la utilizan. ¿Vale? Eso es un poco un informe. La conclusión. Y leo otro párrafillo del artículo de Sharshatik que dice... Pero si el informe manipulado por estar gestionado por una organización que demuestra en muchas ocasiones que no es tan fiable como algunos se creen, dice que usando mal la tecnología se siguen dando los mismos resultados que sin usarla, imaginaros qué podríamos hacer con un buen uso de la misma. Bueno, eso tiene más lógica, ¿no? O sea, yo creo que la clave del informe en sí está en eso, en que dice algo estamos haciendo mal con el uso de la tecnología porque no logramos lo que en principio sí que debería ser logrado, que es una mayor motivación, una mayor consecución de los objetivos y por tanto un mayor rendimiento. Algo hay que cambiar, quizás en las estrategias, quizás en las metodologías, quizás no usar internet para hacer el mismo ejercicio que haríamos en el ordenador, o sea, en el papel. No, ahí está mejor. Ahí el planteamiento es diferente y a mí me convence un poco más, ¿no? Entonces, quizás decir... lo que pasa, lo malo de todo esto es que igual te quedas con el artículo y el artículo incluso intenta ser pues negativo en cuanto al uso, ¿no? O sea, te quedas con la sensación de decir, bueno, usar la tecnología en clase es malo. Casi es un poco orientado hacia ese lado oscuro, ¿no? Un poco malévolo. Pero claro, igual vamos más en ese... Yo estoy justo de acuerdo, por eso lo he dejado para el final, en esta apreciación que hace Jordi Martí en Sharshatik, que dice... Bueno, seamos optimistas, ¿no? O sea, vale, estamos utilizándola quizás no bien. Quizás yo creo que falta formar profesorado en nuevas tecnologías. Yo creo que es una formación necesaria hoy en día, por lo menos en el ambiente que yo palpo en mi instituto o en los centros en los que he estado. Quizás usándola un poquito mejor sería la bomba. Yo quiero hacer una reflexión a raíz de esto, y es que cada día hay más, y solo hay más que ver, además no sé si ha sido ya o es inminente, Simo Educación. Ha sido este fin de semana pasado, sí. Vale, pues solamente hay que pensar la de aplicaciones y la de cosas que salen, que muchas de ellas luego no se suelen usar generalmente en el aula. Quiero decir, algunos los prueban, están muy bien. No, hablo desde mi total desconocimiento, pero quizás se tendrían que ser los propios docentes los que planteen las necesidades que tienen para que los desarrolladores creen los programas, las aplicaciones, las plataformas que les piden, más que ellos generen algo que creen que puede funcionar en el aula. Te recomendaría, Jaime, que escuches el próximo episodio de Somos Nandáticos, porque no estaba preparado, pero justo hago una entrevista a Cristian, uno de los socios, que estuvo este fin de semana, esta semana pasada en Simo, y nos cuenta un poquito eso, que quizás la presentación de herramientas hardware y software, pues bueno, están bien, pero que lo que más mola de Simo son todas las ponencias de experiencias de compañeros. Como esto es un poquito atemporal, ¿podrías decir qué entrega de Nandáticos es? Sí, la 10. La 10 va a salir, o habrá salido hace poco. Habrá salido. Bueno, pues el que escuche esto y le interese, pues tiene aquí este puente para irse directamente al podcast hermano, al podcast compi de Carlos, en su entrega número 10, que desarrollará más este tema Cristian, que bueno, ya que he estado en Simo, pues yo lo escucharé, a ver qué cuenta, porque además me lo he perdido y todos los años suelo seguirlo bastante porque plantean cosas muy, muy chulas. Como digo, que luego a lo mejor más de la mitad no las usamos en el aula, pero oye, son muy entretenidas. Carlos, ¿algo más que nos quieras añadir? No, yo creo que ya hemos exprimido bastante, o por lo menos nos hemos quedado a gusto con las conclusiones. Sí. Y nada, oye, me gustaría saber qué opinaban nuestros oyentes con sus diferentes experiencias de introducción de nuevas tecnologías en el aula, y si ellos han notado mayor integración también de mayor parte del alumnado en los ejercicios, en las explicaciones, utilizando estos medios. Bueno, ya sabéis que disponéis de las redes sociales, estamos tanto en Facebook como en Twitter. En Twitter somos Tiza en Zapatos, porque no nos dejaba poner el nombre entero.
Si no, en nuestro blog, tizaenloszapatos.blogspot.com, tenéis los enlaces al Facebook, a Twitter, a Google+. También tenéis ahí la revista de Flipboard, donde, aunque vamos colocando los artículos atemporalmente, pues bueno, recientemente he descubierto que se pueden mover de sitio, así que, por ejemplo, estos los hemos subido para arriba, los que colocó Carlos y que ha comentado aquí. Y os recuerdo que si no os gusta esto de escribir en el ordenador porque tenéis muchas ideas que contarnos y uy, qué pereza me da, no os preocupéis, porque entrando en nuestro blog, arriba a la derecha solo tenéis que hacer clic y con un micrófono o el mismo del portátil podéis mandarnos un audio correo sin tener que instalar nada. Así que si queréis mandarnos vuestra opinión de viva voz, ahí mismo podéis. Bueno, Carlos, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, aquí más que tú en este caso, llevando un poco el timón de Tiza en los zapatos. Muchas gracias a ti, Jaime. ¿Ya tienes preparado el próximo o no? La verdad es que el próximo tengo varias ideas, pero como adelantábamos, nos gustaría tener el tema de la mesa redonda preparado. Como no sabemos exactamente si va a ser el siguiente o si no, el siguiente, del siguiente, no, espero que no se demore, tengo un as en la manga. Es una entrevista, algo muy interesante, pero no quiero avanzar nada por si acaso, como digo, disponiéramos de la mesa redonda y la subiríamos rápidamente para que la podáis tener y escuchar, porque la verdad es que, como decíamos al principio, nos lo pasamos muy bien y se dijeron muchas cosas interesantes. Pero bueno, ya veréis, ya os lo iremos adelantando por redes sociales. Tú, Carlos, ¿qué sabes más o menos de qué estoy hablando? ¿Tú crees que podrá ser interesante este tema? Mucho, por eso te preguntaba, a ver si soltabas ahí un poco el anzuelo. Nada, solo voy a avanzar eso, que es una entrevista, que volvemos a las entrevistas que ya lo echábamos de menos. Bueno, lo dicho, Carlos, muchísimas gracias y a vosotros oyentes, como ya sabéis, nos vemos en el próximo Tiza en los zapatos.